Hola, soy Nerea Peláez, tengo 15 años y voy a tercero de la ESO del Colegio Hermes. Hola, soy Belén, tengo 13 años y voy a segundo de la ESO. Hola, soy Moisés, tengo 15 años y voy a cuarto de la ESO. Hola, soy Jorge, tengo 15 años y voy a tercero de la ESO del Colegio Hermes. Hola, soy Inés, tengo 14 años y voy a segundo de la ESO. Hola, yo soy Alba y tengo 13 años y voy a segundo de la ESO. Hola, yo soy Sandra, tengo 13 años y voy a primero de la ESO. Hola, soy Sara Ferrero Bordes y voy a primero de la ESO del Colegio Hermes y tengo 12 años. ¡Y somos el Grupo Team! Y este es nuestro proyecto de robot, Rumbo. Este robot lo hemos creado para una competición, un proyecto diseñado por la Universidad Politécnica de Valencia llamado Abstin. Nuestro robot se llama Dumbo y lo hemos creado para resolver un problema social que es para las personas con movilidad reducida. Abstin es un proyecto donde lo que se tiene que conseguir es crear un prototipo de robot que solucione un problema. Y participan 60 colegios de la comunidad autónoma, en este caso la comunidad valenciana. Durante el proceso de creación de este proyecto tuvimos varias ideas, aparte de esta, por ejemplo, un perro lazarillo, un robot que te recordase las cosas o un cuentacuentos. Pero al final nos decantamos por esta porque nos parecía una idea que era mejor solucionar. Este robot puede ayudar a las personas con movilidad reducida a su rehabilitación levantando la pierna y el tobillo y haciendo una serie de ejercicios. Este robot tiene 3 niveles que son el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto. Ahora vamos a ver cómo sería el nivel intermedio de la pierna. Y ese sería el tobillo. Aquí se pondría la pierna de la persona y te ayudaría a hacer los ejercicios. Para este proyecto hemos movido el motor B para hacer que la pierna se vaya levantando hacia arriba y hacia abajo. Más tarde, con el otro motor, con el segundo que mandaba, hemos hecho el movimiento del tobillo, el cual hacía que se moviese para arriba y para abajo. Esto lo que hacía era mover la pierna y el pie para una buena movilidad para la persona que está en un problema